Qué bueno que podemos reunirnos otra vez por este medio y podemos compartir la palabra del Señor para nuestras vidas, que nos alimenta, que nos hace tanto bien. Un cariño para toda la gente que se está conectando, para los hermanos, los amigos que siempre nos acompañan. Es una bendición, es un tiempo hermoso poder compartir la palabra del Señor. Digo siempre, la palabra del Señor nos anima, nos levanta, nos da fuerzas, nos guía, nos renueva, nos transforma. La palabra del Señor hace tantas cosas en nuestras vidas y para mí es un placer poder encontrarnos en este tiempo. Como les decía en la última reunión, el propósito, en realidad del viernes pasado, tenía la intención de comenzar con un estudio sobre el libro de los Hechos. Yo sé que hay personas que les gusta mucho estudiar la palabra de Dios y, como decimos a veces en teología, tomar pala y pico y comenzar a cavar en profundidad y comenzar a estudiar la palabra de Dios. A veces estudiar la palabra de Dios o leer la Biblia, como hacía una persona hace años, me acuerdo una persona agarraba su Biblia, tomaba su Biblia y la abría y donde salía leía. Así que esto muchas personas han hecho esto, de tomar la Biblia y abrirla en un lugar y leer. Y así le pasó a una persona, usted habrá escuchado de esto, una persona que un día abrió la Biblia, dijo, bueno, a ver, háblame Señor. Y abrió la Biblia y dice, Judas fue y se ahorcó. Dice, no, esto no es para mí. Cerró la Biblia, volvió a abrir y dice, encuentra el texto donde dice, ve tú y haz lo mismo. No, esto no es para mí. Y después abrió de nuevo y encontró, antes de Mateo, la hojita en blanco que está ahí, después de Malaquías, y la hojita estaba en blanco. Bueno, ¿será que hoy Dios no me quiere hablar? En realidad, no podemos usar la Biblia de esta manera. Es necesario que leamos toda la Biblia, que la estudiemos en profundidad y saquemos todo el beneficio para nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia en forma sistemática? ¿Por qué tenemos que recorrer todo el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque es como el caso de la alimentación. Imagínese una persona que solamente come papas, come pan y tiene una comida desbalanceada. O harinas, solamente harinas, papas, ¿no? Va a llegar el momento en que va a tener un físico que parece que está saludable, pero tiene una alimentación deficiente. Así nos pasa a nosotros cuando solamente leemos lo que nos gusta, lo que nos interesa de la Biblia. En una ocasión, hace unos años, una persona me llamaba siempre a la oficina por teléfono y me decía, bueno, pastor, deme un salmito, deme un salmo. Bueno, entonces le compartí alguna palabra, dice, ¿qué leyó hoy? Me decía. Bueno, y todo lo que había estudiado en el devocional o había leído en el devocional y que me fue de bendición lo compartí. Así varios días, hasta que llegó un momento que sentí una inquietud. Esta persona está como bajo la sombra de otra persona, es decir, bajo mi experiencia. Entonces dije, hermana, sería bueno que usted busque los salmos. Y no, dice, deme un salmito, el salmito que usted tenga. Y todos los días me llamaba, deme un salmito, ¿no? Algo que me aliente, algo que me anime. Y está muy bien, la palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos anima, pero es necesario que estudiemos la palabra en todo su contenido. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos que estudiar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es poderosa y particularmente cuando estudiamos la Biblia encontramos libros poéticos, libros históricos, hay libros que son más bien apocalípticos, Apocalipsis y Daniel, que se estudian juntos siempre, tienen distintas características. Hoy vamos a centrarnos en el libro de los Hechos. ¿Qué nos puede hablar el libro de los Hechos a nuestra vida? ¿Qué nos puede bendecir? ¿Qué enseñanzas podemos encontrar en el libro de los Hechos? Bueno, voy a hacer un poquito un resumen. Imaginémonos el Antiguo Testamento, donde es el antiguo pacto en el cual Dios
comenzó a tratar con su pueblo y comenzó a revelarse, la autorrevelación de Dios a su pueblo, y comenzó a decirle a través de sus nombres, se revelaba: yo soy el que soy, yo soy, te está mandando, le decía a Abraham, a Moisés, estaba de distintas maneras, él se estaba autorrevelando: yo soy. Y decía, por ejemplo, Jehová Shalom, él es paz, ¿no? Distintos nombres. Jehová Rafa, él es el sanador. Entonces, a través de sus nombres Dios se iba revelando a través del Antiguo Testamento, a través de sus intervenciones en la historia. Sabemos que hay una Trinidad maravillosa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el Antiguo Testamento se revela el Padre. Luego, en un ministerio muy corto pero muy poderoso, se revela el Hijo, y ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Entonces vamos a estudiar el libro de los Hechos, que es muy particular, porque si pensamos en el Antiguo Testamento como el antiguo pacto, donde Dios se revela a su pueblo particularmente, para que el pueblo fuera después el que llevara las buenas noticias a todo el mundo, fuera el agente por el cual Dios podía transmitir su palabra a toda la humanidad, porque el plan de Dios no era que solamente los judíos se salvaran. Nos encontramos luego con los evangelios, el ministerio del Señor Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno desde su óptica, desde su perspectiva, relata los hechos que ellos pudieron presenciar o algunos que pudieron documentar. Y luego que termina los evangelios, nos encontramos con el libro de los Hechos. ¿Qué significado, qué significancia tiene el libro de los Hechos? En los evangelios encontramos relatado el ministerio del Señor Jesucristo, cómo el Señor estuvo obrando, cómo estuvo sanando, cómo estuvo liberando, y las enseñanzas que Él nos dejó para cada uno de nosotros, para que tengamos vida en abundancia, vida eterna, siguiendo sus enseñanzas y sus mandatos. Y luego que el Señor cumple su ministerio, nos dice la Biblia que el Señor tuvo un ministerio muy breve, cerca de 3 años, un poquito más tal vez, y luego de eso el Señor asciende. Pero antes de ascender, después que murió, resucitó y se presentó a sus discípulos en varias ocasiones, a veces a hermanos hasta en grupo de hasta 500 personas. Finalmente el Señor Jesucristo se presenta a sus discípulos y les dice algo que es valiosísimo. Dice: ustedes van a recibir poder sobre sus vidas. Y de esto quiero compartir en este tiempo, acerca del libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, también es el escritor del libro de los Hechos, y que relata sucesos tan importantes de la iglesia primitiva, la iglesia que había conocido a Jesucristo, que había sabido del ministerio y que ahora por medio del Espíritu Santo podía seguir la obra que el Señor había hecho y había dejado como mandato para la iglesia, ahora para nosotros, todos nosotros. El libro de los Hechos no tenía nombre al principio, y entonces con el paso de los años le pusieron los Hechos de los Apóstoles. Pero cuando hacemos un análisis más profundo nos damos cuenta que no son los hechos de los apóstoles, sino son los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia. Y como decía en días pasados, el libro de los Hechos es un libro que cuando llegamos al final no encontramos un cierre. Es un libro que no dice un amén como la finalización o el cierre del libro, sino que deja como puntos suspensivos, hablando de que, o dando la idea, dando a entender que los hechos del Espíritu Santo continúan ahora a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Todavía se sigue escribiendo el libro de los Hechos, obviamente no queda registrado en la Biblia, pero queda registrado en todos lados. La iglesia está manifestando el poder de Dios. El Señor Jesucristo
nos habló tantas veces que era necesario que Él se fuera. A los discípulos les dijo, es necesario que yo me vaya porque si me voy, les voy a enviar quien los va a consolar, quien va a estar con ustedes, quien los va a acompañar y va a estar en ustedes, no solamente con ustedes, sino en ustedes. Así que vamos a hablar del libro de los Hechos que en realidad encontramos en todo el libro de los Hechos el obrar poderoso del Espíritu Santo. Y es un libro que es especial para nosotros en este tiempo, que sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros y nosotros somos templos del Espíritu Santo. El Señor sigue obrando milagros. Si vos crees en milagros, bueno, este libro te va a bendecir. Y vamos al libro de los Hechos, el capítulo 1, y luego vamos a ir tomando algunos párrafos especiales, vamos a meditar sobre ellos, vamos a tener una meditación sobre párrafos muy particulares, y luego vamos a ir viendo la parte también de la parte histórica. En Hechos capítulo 1 encontramos así, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, está hablando Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo el Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y este versículo que es clave, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor está hablando a sus discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén. Ustedes saben que en Jerusalén ocurrieron los sucesos más importantes. Y ahí fue el día del Pentecostés, que lo vamos a ver en Hechos capítulo 2. Y el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos, investidos de lo alto con el poder del Espíritu Santo. Y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Hermanos queridos, en este tiempo yo no quiero solamente hablar la parte teórica del libro, quiero meditar en esta palabra. Quiero que esta palabra nos transforme, nos renueve, fortalezca nuestra fe. El libro de los Hechos, si bien fue escrito hace muchos años, sin embargo es un libro actual. Es un libro que todavía podemos obtener beneficios para nuestra vida y vaya que tenemos que leer este libro y gozarnos en lo que el Señor estaba haciendo, el Espíritu Santo hizo y ahora quiere hacer a través de nosotros. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesús le dice, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esta palabra que dijo el Señor Jesucristo se está cumpliendo hoy. Estamos llegando con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Prácticamente no hay país en la tierra donde la palabra de Dios no haya llegado. Fíjense cómo el Señor dice esto hace tanto tiempo, hace tantos años, y sin embargo cuán vigente es la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo dijo que llegaremos con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hoy se está predicando a través de todos los medios que existen, el Evangelio está llegando. Las buenas nuevas, las buenas noticias están llegando. Y cuando llega la palabra de Dios a los lugares más oscuros del planeta, hablando espiritualmente,
el Evangelio hace reverdecer todo. El Evangelio trae luz, el Evangelio trae libertad, el Evangelio trae sanidad, el Evangelio renueva la sociedad, bendice donde llega. Es como un desierto que está totalmente seco y llega el agua, comienza a reverdecer todo. Así pasa cuando el Espíritu Santo llega, cuando el Evangelio llega a un lugar, el poder de Dios llega a un lugar, comienza a vivir todo. Nosotros vamos a hablar hoy acerca de la plenitud del Espíritu Santo en forma muy particular. Y encontramos que el Señor quería que nosotros, sus hijos, fuésemos llenos, sed llenos del Espíritu Santo. El Señor quiere que nosotros estemos mostrando al mundo que Cristo es real, por medio del Espíritu Santo, que mostremos a esta humanidad que el Señor sigue obrando milagros, sigue sanando, sigue liberando, sigue rompiendo cadenas, sigue levantando a los caídos, sigue haciendo milagros. El Señor no se ha cortado su mano para obrar, Él sigue obrando poderosamente. En Gálatas capítulo 5, que lo vamos a estudiar más adelante, dice: digo pues, andad en el Espíritu. Así dice la palabra, andad en el Espíritu. Versículo 17 de Gálatas capítulo 5 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y comienza a hablar Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu, el fruto principal es el amor, y se desprenden todas estas virtudes. Encontramos en Gálatas que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos: recibiréis poder. Y en este tiempo necesitamos tanto el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos poder para vencer las tentaciones, poder para vencer la depresión, poder para enfrentar las enfermedades, poder para enfrentar los problemas que nos tocan vivir y en el nombre de Jesús avanzar. Vos y yo, usted y yo nos mantenemos firmes, estamos avanzando, estamos alcanzando grandes objetivos y grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro nuestro. Hay personas que dicen: los milagros se terminaron. Los milagros eran parte del ministerio de los apóstoles, y cuando se terminaron, los apóstoles dejaron de estar sobre la tierra, se terminaron los milagros. Bueno, tengo buenas noticias para usted que piensa o escuchó esto, o para vos que escuchaste esto. Dios sigue obrando milagros, Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue rompiendo las cadenas de oscuridad, está libertando a las personas y trae bendición a todos los que le buscan de todo corazón. Dios quiere que nosotros estemos llenos, completamente llenos del Espíritu Santo. Dice: si vivimos por el Espíritu Santo, dice Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. ¿Cuáles son los beneficios o las bendiciones de estar llenos del Espíritu Santo? Bueno, una vida llena del Espíritu Santo se expresa en primer lugar en una vida ordenada en lo espiritual. Es decir, tenemos orden en nuestra vida. Una persona que no tiene a Dios, que no tiene la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en su vida, es una persona desordenada. Es controlada por sus pasiones, es controlada por su voluntad, que está afectada por el pecado. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, Él trae orden. Dice en Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le decía el apóstol Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Queridos hermanos, amigos, el poder de Dios sigue vigente. Dios sigue obrando milagros. Algunos se pierden la bendición y dicen: bueno, no, Dios no me escucha. Hay que ver qué es lo que está pasando. Normalmente se cumple la palabra de Dios que dice: clama a mí y yo responderé.
Por supuesto que no todas nuestras oraciones serán respondidas como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos, a la manera que nosotros queremos. Pero Dios siempre responde la oración. Y como dice un coro de la escuela bíblica muy antiguo, decía, Dios siempre contesta mi oración. A veces me dice que sí, a veces me dice espera y otras veces me dice que no. Pero Dios siempre responde la oración. Por supuesto, Él es Dios. Pero si algo pedimos, dice en Primera de Juan, si algo pedimos al Señor conforme a su voluntad, Él nos oye en cualquier cosa que le hayamos pedido y Él nos contesta. Si sabemos que Dios nos escuchó en nuestra oración, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho al Señor. Entonces una vida llena del Espíritu Santo se expresa en una vida ordenada. El Señor comienza a ordenar nuestra vida. Y me hace acordar a Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Génesis 1:1 y 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué está pasando? Cuando podemos hablar de teología, podemos hablar de teorías teológicas, de cómo Dios va a crear algo que está en caos, que al principio era todo orden y Satanás después hizo un caos. Bueno, exactamente no sabemos bien, hay distintas teorías con respecto a esto. Lo cierto es que había un caos. El Señor había creado todo. Dios cuando crea algo lo crea hermoso. Pero bueno, Dios había creado todo y dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se estaba moviendo, da la idea de que estaba trabajando, estaba obrando. Luego tenemos las palabras del Señor, sea la luz, fue la luz, y comenzó a crear todo lo hermoso que existe. Dios transformó, y esta es la enseñanza que nosotros tomamos cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, llega a una vida. Dios encontró que el mundo estaba en un caos en ese momento, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios trajo el orden, trajo belleza, trajo bendición. Así hace Dios cuando llega a nuestras vidas. A veces nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones están bullendo de tantas ideas, de tantas situaciones que a veces nos amargan, que nos quitan la paz, que nos distraen, pero cuando llega el Espíritu Santo, trae paz, trae orden, trae calma. Me hace acordar al endemoniado Gadareno, ¿no? Que no lo podían atar ni con cadenas porque lo ataban con cadenas y él las rompía y vivía en los cementerios, en los sepulcros. Ahí vivía el endemoniado Gadareno. Y cuando el Señor Jesús lo ministra y trae sanidad a su vida y trae libertad, él estaba sentado en su cabal juicio, estaba ahí totalmente sano, con orden y paz en su vida. El Espíritu Santo quiere traer paz y orden a cada una de nuestras vidas. Si hoy te sentís como que hay una tormenta en tu interior, que te sentís que no tenés paz, que no tenés tranquilidad, que estás angustiado, angustiada, estás triste, desanimado, necesitas esa calma que Dios da, bueno, el Espíritu Santo es el especialista en traer paz a nuestro corazón. Una vida llena del Espíritu Santo se expresa en una vida totalmente ordenada. Dios trae orden a nuestra vida. A veces andamos corriendo, estresados, nerviosos, no podemos aquietar nuestro espíritu, no podemos tranquilizarnos, y esa ansiedad que nos carcome por dentro, que no nos permite disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Bueno, cuando llega el Espíritu Santo, nuestra vida es transformada. Es momento de que le digamos, Señor, necesito que tu Espíritu tome el control de mi vida. Por eso la palabra del Señor nos habla que dice, el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué quiere decir? En un momento Pablo ora por Timoteo, le impone las manos para que reciba esa gracia, esa bendición de Dios, y le dice, avivá ese fuego que está en ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para tener ese gozo, esa paz continua, esa paz en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, permitir que el Espíritu Santo tome cada área de nuestras vidas.
Muchas veces le entregamos al Señor nuestra vida, pero con restricciones. Le decimos, Señor, mi vida es tuya, sos el invitado de honor. No, 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 Jesús no tiene que ser el invitado de nuestras vidas. Jesús tiene que ser el Señor. Cuando el Señor golpea a la puerta de nuestra vida y nos llama, como dice en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, y el Señor quiere entrar a nuestro corazón, y Él dice, si abren la puerta, porque el picaporte está solamente por dentro, yo entraré, cenaré con Él. Está hablando de traer paz, de traer ese alimento espiritual que necesitamos. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, Él viene como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Entonces es necesario que le entreguemos todo, el llavero. No solamente decirle, Señor, estás invitado a mi casa acá, quédate en el living. Y si el Señor nos dice, ¿y qué tenés en esa habitación? ¿Qué hay más? No, 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 ahí tengo todo el desorden, ahí el desván o el desbande, ¿no? A veces tenemos todo un desorden, sectores de nuestra vida. Es el momento que podamos decirle, Señor, te rindo mi corazón, te rindo mi vida. Todo mi ser lo pongo en tus manos, Señor, toma mi vida, estoy en tus manos. Cuando le damos las llaves de nuestra vida al Señor y le decimos, Señor, por favor, toma cada rincón, cada lugar, donde tú quieras, haz lo que tú quieras en mi vida, hágase tu voluntad en mi vida. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, comienza a traer luz. Imagínate que tenés una casa que está en oscuridad y solamente hay un sector donde hay luz. Bueno, el Señor quiere traer luz a cada rincón de tu casa, de tu vida, de mi vida. Quiere traer la luz de su presencia. Entonces permitamos, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo hacemos? Tenemos que, como decía un pastor, echar leña al fuego. ¿Cómo hacemos eso? Durante el día, llenémonos de la palabra de Dios. Te levantás a la mañana, lees un texto. Durante el día estás pensando en las cosas de Dios. Habla con Dios, comentale de tus sufrimientos, de tus tristezas, de tus alegrías, de los momentos lindos o feos. Comentale al Señor. Entabla una relación de amistad que puedas hablar todo el tiempo. Hace unos años tuve el privilegio de conocer a un gran hombre de Dios, un predicador, un hombre ungido por Dios, muy, muy ungido por Dios. Y Dios lo usaba tan poderosamente que un día le hice una entrevista breve, pero le pregunté y le digo, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué haces vos? ¿Cómo te conducís? Yo quería saber cuál era la fuente de su poder para que él tuviera ese gozo, ese poder de Dios, esa unción, esa gracia de Dios, ese poder tremendo. Y le dije, ¿cómo haces? ¿Cuánto orás? ¿Cómo es tu vida? Y me dijo, mira, Oscar, hay días que oro mucho, hay días que oro poco tiempo porque tengo mis actividades, pero siempre estoy hablando con el Espíritu Santo. Siempre estoy en comunión con el Espíritu Santo. Y creo que esa es la clave, queridos hermanos. Echemos leña al fuego. Si estás en tu casa y tenés la oportunidad de escuchar una canción, no escuches una canción de esas que ya sabemos, escúchate una canción cristiana, algo que te hable de Dios, algo que te alimente espiritualmente. Si vas a leer algo, trata de que lo que vas a leer tenga que ver con Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan hambre y sed de su presencia. Que le digan, Señor, yo quiero más de tu presencia. ¿Querés vivir una vida victoriosa? ¿Querés vivir una vida de poder? ¿Querés vivir una vida exitosa en el espíritu? Una vida que sea de bendición para otros, de ánimo, de aliento, de inspiración para otros. ¿Querés dejar huellas de bendición en este mundo? Bueno, tenemos que llenarnos de Dios. Dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego, ese fuego de la presencia de Dios. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado regalos para que nosotros los utilicemos para su gloria y honra. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. ¿Qué pasa si no nos dejamos llenar por el Espíritu Santo? Nos vamos a ir secando, es como una planta sin agua. Comenzamos a entristecernos, comenzamos a agotarnos y finalmente nos quemamos cuando no permitimos que la presencia de Dios reine en nuestras vidas. Lo mejor que podemos hacer cuando estamos ansiosos, inquietos
o enfermos, o tristes, o depresivos, o lo que fuere. Señor, necesito tu presencia. Pero no buscarlo al Señor en esa hora, en todos los tiempos, todos los días. Llenémonos de la presencia de Dios para que podamos tener fuerzas nuevas. Dice también en 2 de Timoteo capítulo 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos dio un espíritu de cobardía para estar ahí temerosos, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos da poder. Jesús había dicho, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y la palabra testigo tiene que ver mucho con llegar a estar dispuestos a ser mártires por Dios. Tiene esa raíz. Si uno hace un estudio concienzudo de la palabra testigo, tiene que ver con llegar hasta el punto de estar dispuestos a dar la vida por el Señor, a ser mártires por el Señor. Entonces, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ese ser testigos que dice el Señor Jesucristo tiene que ver con que podamos mostrar las facetas de Jesucristo a través de nuestra vida. Nosotros ser las manos del Señor, dando una palabra, dando una ayuda, los pies del Señor Jesucristo para ir y llevar palabras de buenas noticias, la palabra del Señor. El Señor quiere expresarse a través de nosotros. Nosotros, como dije antes, somos templos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu, se expresa en una vida ordenada por el Señor, una vida donde el Señor trajo paz, así como sucedió al endemoniado gadareno, que le trajo paz, que le trajo sanidad. Así cuando el Señor viene a nuestra vida, la tristeza se va, la depresión se va, la angustia se va, el desánimo se va y viene la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El fruto del Espíritu es amor. Entonces del amor se desprende gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas facetas vienen a nuestra vida y lentamente somos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un plan para nosotros, tiene un modelo para nosotros para que nos fijemos a quién tenemos que ser parecidos, ¿no? Hay personas que hoy están, los jóvenes, los adolescentes, por ahí que están buscando un modelo. Entonces dice, quiero parecerme a fulanito, quiero parecerme a fulanita, quiero ser como tal, una persona que tiene cierta influencia en el mundo. Entonces ese es su modelo, ¿no? Algunos piensan en grandes hombres, grandes mujeres o jóvenes y ese es su modelo. Pero saben que esos modelos a veces se transforman en ídolos con pies de barro. Hay personas que hoy son un modelo, pero como son seres humanos, somos seres humanos, los seres humanos fallamos. Por más que hoy tengamos un gran brillo, en algún momento nos podemos apagar si nos apartamos del Señor. Lo que la Biblia nos enseña es, puestos los ojos en Jesús, Él no nos va a fallar, Él es el modelo perfecto y siempre que nos medimos con el Señor, siempre nos va a faltar algo, tenemos que seguir. Esto es como alguien decía, un político decía, una utopía necesaria. No podremos nunca nosotros llegar a ser como Cristo en esta tierra, pero lo intentamos, nos esforzamos, cada día vamos mejorando, vamos superándonos y finalmente con la bendición del Señor, un día seremos uno con el Señor. Y siempre hablo del cielo porque el Señor Jesucristo también habló del infierno donde no quiere que vayamos, pero también habló mucho del cielo. Y siempre tengo presente, y digo a los hermanos en la iglesia siempre, tengo los pies en la tierra, pero mi corazón, mi mente está en el cielo. Siempre estoy pensando que el Señor ha preparado para nosotros un lugar donde reinaremos por toda la eternidad. ¿Cómo está tu vida en este tiempo? ¿Te sentís un poco marchito, marchita? ¿Te falta un poco de energía? ¿Te falta un poco de fuerza? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está a nuestra disposición para que nosotros le digamos simplemente, Espíritu Santo, me rindo, llena mi vida, quiero ser lleno. Y dice la Biblia, lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo la palabra de Dios
¿Qué hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas? Bueno, es tremendo, nos transforma. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando el Espíritu Santo viene, se va la depresión, se va la angustia. Si hay algún demonio dando vuelta, los demonios se van, huyen en la presencia del Señor. El Espíritu Santo es poder de Dios. El Señor Jesucristo nos dejó a nosotros esta palabra. Le dejó a sus discípulos y por extensión a nosotros también, que somos discípulos del Señor. Nos dice, pero ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Y eso de ser testigos es como ser los representantes del Señor, ser embajadores de Cristo. Donde vayamos podemos mostrar que hay poder. ¿Saben? Les podría contar horas de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de nosotros. Hemos sido canales de bendición, la gloria es para nuestro Dios. Hemos orado por gente enferma y se han sanado. He orado por personas que estaban con problemas de audición, con problemas en la visión, problemas en la columna, problemas de pies planos, tantas enfermedades. Hemos orado y Dios ha respondido. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Espíritu Santo es poder de Dios. Y es lo que el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos. Pero ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos, investidos, llenos del Espíritu Santo. Y hoy, más que nunca, todos necesitamos decirle, Espíritu Santo, llena mi vida. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, bueno, tremendo lo que ocurre. Te trae paz, te trae gozo, te trae fuerzas nuevas. Y comenzás a experimentar una vida de poder, una vida de milagros, una vida de ver la gloria de Dios en tu propia vida. Ya no vivís de prestado, de glorias prestadas, de milagros que otros te están contando. Vos tenés tus propios milagros en tu vida. Vos podés darte cuenta y ver que Dios responde las oraciones. Así que es momento, no sé cómo estás en tu relación con el Espíritu Santo, pero debemos darle cada vez más lugar al Espíritu Santo. Muchas veces nos quedamos con una idea que nos enseñaron cuando éramos chicos, a veces porque, bueno, venimos algunos de una extracción no evangélica y entonces por ahí, ¿no? Te dicen, te dicen del Padre nuestro que estás en los cielos, y está muy bien, el Padre nuestro nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, pero nos quedamos con esa visión de, estás en los cielos, estás tan lejos, yo no sé si mis oraciones llegan hasta el cielo. Hay gente que se imagina que está orando y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y está tan lejos, y es tan difícil que pueda escucharme. Y el otro concepto que el Señor nos dejó, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios, si sos hijo de Dios, si recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, Dios vive dentro tuyo. No tenés que estar pensando a ver si mis oraciones llegarán algún día al cielo. Dios habita en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo y podemos clamar a Él y Él nos va a responder. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Y son palabras del Señor Jesucristo que nos animan a darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar cuando le demos lugar al Espíritu Santo? Seremos absolutamente transformados. Nuestra vida recibirá una fuerza muy especial y seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De gloria en gloria, de poder en poder, de bendición en bendición. Eso vamos a experimentar. Te dejo este punto, es el primer punto recién que hemos visto. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, una vida llena de Dios, del Espíritu Santo, se expresa en una vida ordenada. Dios trae orden en medio del caos. Dios trae bendición. Dios trae fuerzas nuevas. Dios renueva nuestras fuerzas. Así que hoy vamos a decirle, Señor, necesito tus fuerzas. Hoy necesito más que nunca esa unción, esa gracia. ¿Vos te acordás lo que pasaba cuando el Espíritu Santo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no había descendido y se había quedado, sino que descendía por momentos y se volvía a ir? Ejemplo, Sansón. Sansón era un hombre común y corriente como nosotros, con la salvedad de que había sido elegido por el Señor para ser un instrumento en sus manos.
Y dice la Biblia que cuando Sansón en algún momento estaba en alguna situación, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, venía sobre Sansón y tenía fuerza sobrenatural. Creo que muchos de los que hoy han dibujado y han hecho historietas de los superhéroes como Superman y otros, creo que se han inspirado en Sansón. Él un día estaba en una ciudad, lo querían atrapar y le cerraron las puertas de la ciudad. ¿Y él qué hizo? A la noche se levantó, tomó las puertas de la ciudad. No estamos hablando de un portón común y corriente, estamos hablando de las puertas de una ciudad donde entraban muchas personas a la vez. Y las arrancó con sus postes y todo, totalmente, y se lo llevó hasta una colina encima. Se dio ese lujo. Llevó hasta la colina los portones y lo tiró allá. Esto habla de que cuando viene el Espíritu Santo recibimos poder. Él recibía poder físico. Nosotros hoy recibimos el poder para vencer el pecado, para vencer la depresión, para vencer las enfermedades, para vencer cualquier situación que nos quiere debilitar o que nos quiere robar la paz, que nos quiere robar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Este es el momento de permitir que el Espíritu de Dios venga sobre nuestras vidas y permitamos que Él haga una obra completa. Sansón recibía el Espíritu Santo en un momento y el Espíritu Santo se iba. Saúl en un momento fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a profetizar, pero el Espíritu Santo se fue otra vez. Pero cuando el Señor Jesucristo ya se estaba yendo, le dijo, conviene que yo me vaya porque voy a enviar el Espíritu Santo y ustedes van a recibir poder. Vos y yo tenemos esta bendición, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer con esta bendita posibilidad, hermanos queridos? Podemos vivir una vida luchando con nuestros esfuerzos, peleando con nuestra sabiduría que es tan acotada, que a veces es tan limitada, o podemos pelear con el poder del Espíritu Santo, con la gracia de Dios. Más que nunca, yo necesito la gracia de Dios, yo necesito el poder de Dios en mi vida, la fuerza de Dios, lo que te va a sostener en estos días. Vienen días difíciles, hermanos queridos, coincidimos con muchos pastores. Vienen días difíciles, vienen tiempos mucho más difíciles del que estamos viviendo. Y vas a decir, ¿más todavía? Sí, esto lo que estamos viviendo no es sombra de lo que va a venir. Vienen tiempos muy difíciles, lo dice la Biblia. Cuando la Biblia menciona una palabra como que vienen tiempos, los tiempos finales serán tiempos difíciles, es porque van a ser tiempos. Lo tenemos, es como la Biblia es más actual que el periódico de mañana o de pasado, de lunes. ¿No? Porque está escrito lo que va a suceder. Entonces el Señor nos dice que cuando empiecen a suceder cosas en este mundo como las que están pasando, dice, alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Prepárense y más que nunca tomarnos de la mano del Señor. Soy un enamorado del Señor y quiero decirte esto, es una bendición estar con Jesús. Te pueden pasar muchas cosas, puedes tener muchos problemas, pero si estás tomado de la mano del Señor, si permitís que Jesús esté en tu vida, que el Espíritu Santo llene tu ser, llene tu vida continua, completa, todos los días, todo el día, las 24 horas, permitís que el Espíritu Santo llene tu vida, vas a vivir de victoria en victoria, de poder en poder, de bendición en bendición, vas a comprobar el abrazo de Dios, la mano de Dios, el favor de Dios sobre tu vida. Y las tristezas las vas a pasar en el nombre de Jesús. Las angustias las vas a pasar en el nombre de Jesús. Los temores van a huir porque el poder de Dios está y estará sobre tu vida. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo. Me serán testigos hasta lo último de la tierra. Nosotros vamos a recibir ese poder de Dios. Oremos. Padre querido, gracias te damos por tu palabra. En esta hora queremos invitarte, querido Espíritu Santo, que tomes control de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida las rendimos a ti. Queremos rendirte, Señor, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro pasado, presente y nuestro futuro. Y te pedimos, Señor, que nos llenes con tu presencia, que cada día podamos caminar tomados de tu mano. Fortalece ahora a mis hermanos. Yo bendigo a todos los que están ahora, Señor, escuchando esta palabra, reciban fuerza, reciban bendición de lo alto, que el poder de tu Espíritu Santo esté tocando a las vidas. Si hay alguien enfermo, ahora sea sanado completamente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, reciba sanidad, reciba libertad. Bendigo a mis hermanos, los bendigo en el Espíritu,
en el alma, en el cuerpo. Reciban tu bendición en esta hora. Cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. 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 Hermanos queridos, cuidemos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Recibiremos poder. Busquemos la presencia del Señor. Si te fue de bendición esta palabra, este mensaje, pensás que le puede ser de utilidad a otra persona, compartilo. Ahí en Facebook dice compartir, ¿no? Compartilo a otras personas que también puedan recibir esta palabra, esta bendición, esta palabra que es de aliento. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dios te bendiga. Nos reencontramos, Dios mediante, otra vez el día viernes a las 19 horas. Dios te guarde. Bendiciones. Chao, chao.